Estamos de vuelta ahora con el episodio 6 del podcast TMR Consulting, Seguridad Hoy. Hoy muy honrada por tener la participación de don Víctor Guerra, doctor Víctor Guerra, Víctor Hugo. Víctor Hugo es abogado, director legal para la prevención del comercio ilícito en Latinoamérica, Canadá y los Estados Unidos. Trabaja actualmente para Philip Morris y hoy estamos aprovechando para poder hacer y ampliar sobre este libro que recientemente vino a presentar con la UPAS, el libro Economías Criminales desde una perspectiva multidimensional. Víctor, muchas gracias por sacar el espacio para poder contarle a mi audiencia del podcast TMR sobre el libro y sobre la importancia de un tema como las economías criminales. No, al contrario, muchísimas gracias a TMR y a ti especialmente, Tania, que tienes una audiencia tan privilegiada, que sé que te siguen, que sé que te escuchan y para mí es realmente un gran honor y un privilegio poder acompañarlos en este episodio número 6 y nada menos y nada más, como tú bien lo dices, para poder presentar pues esta obra que fue de alguna manera inaugurada en Costa Rica, en San José. Justamente hace un par de semanas estábamos en la sede de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, que tiene pues su campus, un campus hermoso en Ciudad Colón, en Costa Rica, y que pues con el auspicio de la universidad y con el auspicio de la Konrad Adenauer, con la oficina de la Konrad Adenauer en Costa Rica, pudimos presentar la obra, pero ha sido además nuestra intención que no sea una presentación de un libro más, sino que sea realmente una actividad en donde se puedan agrupar al momento de conocer el libro, pues todas estas distintas personas y organizaciones que trabajamos en procura de la prevención y el combate de la economía criminal. Entonces yo al contrario, el agradecido soy yo de poder representar a tu audiencia, hablar de cómo estructuramos el libro, de cómo surgió la idea del libro y qué importancia tiene. Gracias, Víctor. Sí, bueno, cuando se habla normalmente de economía criminal, por lo menos en Costa Rica, hay un gran desconocimiento y siempre se puntualiza únicamente del narcotráfico. Ese es el monotema, por obvias razones también. Yo siempre lo señalo en todos los espacios y típicamente lo hago en la radio, que siempre se está hablando solo del narcotráfico, del mercado criminal, del tráfico de las drogas, puntualmente cocaína o marihuana, y ahora muchísimo más se habla de las drogas sintéticas, pero nunca se puntualiza sobre los otros mercados criminales y la economía que gira en torno al contrabando y a los otros temas que ustedes obviamente desarrollaron muy bien en el libro. Entonces me gustaría iniciar por ahí, haciendo esa aclaración, ¿verdad? Porque crimen organizado no es solo tráfico internacional de drogas. Espectacular que comencemos por ahí, mi querida Tania, porque justamente la opinión pública y en consecuencia la sociedad, el sector privado y el sector público han desbordado y enfocado sus esfuerzos en materia de prevención del narcotráfico. Y sí que es cierto que el narcotráfico es una de estas actividades preponderantes dentro de la economía criminal que ha generado no solamente el tema de la ilegalidad en sí misma, sino lo que viene aparejado a esta ilegalidad, a esta criminalidad, que es justamente el miedo y la violencia. Entonces, claramente, cuando tú miras que lo que está alrededor del negocio del narcotráfico es un negocio que genera violencia, violencia en nuestras comunidades, pues obvio, todos de alguna manera hacen se asombran. Pero está comprobado, bueno, comprobado y quiero hacer también una aclaratoria de cómo medimos nosotros las cifras de lo ilícito. Y quizás comienzo por allí, porque no se trata de que el actor criminal va a un registro o a una notaría o a una oficina y hay un dato concreto, contundente de la economía criminal. Toda la cifra de la economía criminal son estudios que hacen organizaciones muy reputadas
en base a incautaciones, en base a operativos, etcétera, y se va proyectando de alguna manera cuando se cogen unos contenedores de contrabando en Paso Canoas, en Costa Rica, bueno, por ahí vamos proyectando que esta es la incidencia. Cuando haces estudios de mercado para ver cuánto se consume de producto ilícito, por ahí tú vas generando una cifra. Pero lo que quiero aclarar es que la economía criminal sigue teniendo todo un iceberg que está por debajo de la superficie que ocurre y que nosotros apenas miramos la partecita visible de producto que ocurre cuando hay incautaciones y esfuerzos públicos. Entonces, la economía criminal es un negocio, es un business que va con un portafolio de bienes y servicios que incluye narcotráfico, drogas. Hoy día las drogas sintéticas es lo que está, digamos, en el boom, pero incluye personas con contrabando de personas y tráfico, trata, etcétera. Incluye otros productos como alcohol, bebidas alcohólicas, productos de tabaco, farma, electrónicos, etcétera. Incluye también entonces las actividades aparejadas a esto, lavado y blanqueo de activos, corrupción y atentados contra la seguridad nacional, terrorismo. Es decir, la economía criminal es un sistema y así hay que abordarlo. Y cuando pones en cifras, tú te das cuenta que la organización criminal, el actor criminal lo sabe y lo que sabe es que él fondea, por ejemplo, distintas divisiones de su negocio a partir de aquellas que le son más rentables. Por ejemplo, hoy día el contrabando de cigarrillos o de productos de tabaco fondea el negocio de drogas. Tú cuando coges un contenedor de 10 millones de unidades de cigarrillos, estás hablando de una captura aproximadamente de $1.000.000, con una inversión inicial de 30.000. Entonces, a ver, el actor criminal sabe que se fondea por esa vía. Sí, ahí estás hablando puntualmente del contrabando, perdón que te interrumpí, porque es muy importante. Hay estimados que dicen que en Costa Rica prácticamente el 50%, que esto es abrumador, el 50% de los cigarrillos que se consumen acá son contrabando. Entonces, obviamente son números que vienen de organismos que se dedican, y bien lo estaba señalando, a explorar todos estos fenómenos. Pero es muy relevante puntualizarlo porque la gente no sé si es tan consciente definitivamente que cuando está consumiendo el cigarrillo es parte del contrabando y que está financiando a las organizaciones criminales. Espectacular la aclaratoria, Tania, porque precisamente cuando la gente sale de su trabajo y compra en la calle o a la entrada del barrio ese cigarrito de dudosa procedencia, y digo de dudosa procedencia porque no lo está comprando en una cadena de almacén o en un punto de venta cerrado, sino que lo compra en la calle, lo que pierde un poco perspectiva el ciudadano común es que cada peso, cada colón, cada dólar, cada centavo de dólar pesa para nutrir el arca criminal. Entonces, cuando tú ves esas pequeñas compras que parecen minúsculas y quizás sean minúsculas individualmente consideradas, todas se van sumando a enriquecer el arca criminal que eventualmente va a pagar la violencia de asesinatos en tu barrio, va a pagar la corrupción de tus jueces, de tus fiscales, de tu autoridad policial, va a lavar el activo. Entonces, cuando quieras comprar tu propiedad en San José o en cualquier otro lugar de Costa Rica, te vas a dar cuenta que los precios se fueron por las nubes porque hay un organismo criminal que está pagando lo que sea para lavar precisamente ese dinero obtenido del contrabando de ese cigarrito que el ciudadano común compró en la entrada de su barrio. Entonces es interesante el abordaje a partir del sistema criminal. Obvio, si a ti te cogen en el aeropuerto Kennedy de Nueva York con 1 kilo de cocaína, por supuesto, viene hasta el helicóptero de la DEA y hay todo el despliegue. Si tú de pronto lo que estás entrando a Nueva York son unos cartones, digo, unos paquetes de cigarrillo que traías del viaje, pero que compraste quizás un poco más de lo comercialmente permitido, ¿sí? Al final del camino estás pasando por debajo del radar un producto que tenía justamente esa naturaleza criminal. Y tú y yo lo comentábamos esta semana, Tania, cuando hablábamos de mi reciente viaje a Nueva York, y yo una vez más puntualizaba cómo en las calles de Manhattan, una de las ciudades donde se mueve más dinero en el planeta,
pues bueno, es común ver efectivamente vendedores ambulantes, eran comunes los bolsos de marca, y a mí me pareció muy interesante ver esta vez la oferta de electrónicos apetecibles, ¿no? De marcas apetecibles por la misma comunidad étnica. Estamos hablando, infortunadamente, de la explotación que se hace de migrantes africanos, sobre todo, y de esa explotación humana a partir de un electrónico que puedes encontrar en la Quinta Avenida, en la calle, en la Quinta Avenida de Nueva York. Y tú misma me lo decías, es que el ilícito ocurre en todas partes del planeta y es así. Por eso, tener un enfoque multidimensional como el que pretende traer esta obra es fundamental para entender la estrategia que no solamente el sector privado, que yo represento, pero también el sector público y la sociedad civil debe efectivamente incorporar. Este es un libro que ayuda a entender el fenómeno, porque es un libro que explica, y nosotros procuramos hacerlo de manera muy didáctica, explica el fenómeno y lo aborda desde la academia, es decir, qué hacen las universidades y los centros académicos para la prevención y combate de la economía criminal. Se aborda desde el punto de vista de la inteligencia, porque la inteligencia y la investigación y la recolección de datos son la llave maestra para poder desarticular una organización criminal. Se aborda también desde lo que hace la organización internacional como la International Trade Association, que es la INTA, y entonces ahí, ¿qué se hace desde esos gremios internacionales, de esas agrupaciones globales para prevenir el fenómeno? ¿Y qué hago yo desde el sector privado con mis políticas, con mis acuerdos, etcétera, para prevenir este drama planetario? A veces uno se enfoca, y es muy importante, obvio, el calentamiento global, pero es que el calentamiento global, tú tienes también el calentamiento de la calle, y ese calentamiento de la calle es nada menos y nada más que la economía criminal. Ahora que decís eso, es importante reforzar en términos de sensibilización, porque yo no estoy tan convencida de que la gente, poníamos algunos ejemplos a propósito de la convocatoria que se hizo en la UPAS cuando estuvimos juntos ahí en la presentación del libro, en las mesas de trabajo que se realizaron. No estoy tan convencida de que las personas no sepan que están comprando el fake y que están contribuyendo, por supuesto, a todas estas redes ilícitas que se mueven en América Latina, que es donde vivimos, pero que son absolutamente globales, mundiales. ¿Qué hace falta? Hace falta sensibilización. Yo ponía un ejemplo aquí, no es nada más lo que se vende, que es producto falsificado, o cómo se evaden impuestos a partir del contrabando, y las mercancías que podés conseguir en las calles de Costa Rica, en las vías públicas, o bien, como vos señalabas, en las redes sociales te encontraste en Nueva York, en las vías también, en la calle. Pero no es solo el producto que está en la calle, es que hay locales comerciales, aquí hay locales comerciales grandes que están en San José, donde podés encontrar productos que normalmente cuestan, voy a decir, $6, para ponerlo como una referencia, y ahí lo encontrás en $2.50, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía tiene que sensibilizarse más, eso por ahí, hablando sobre el tema de la sensibilización. Y lo otro es en términos legales, porque también cuando se fomenta legislar de una forma muy agresiva, pues en paralelo se generan todos estos mercados ilícitos, producto precisamente de una legislación que pueda ser o resultar muy agresiva. ¿Cómo ven, cómo plantean ustedes en el libro y por tu experiencia en Philip Morris todo el tema de la legislación y en torno principalmente a estos mercados, pero el del tabaco, por ejemplo, que es uno de los que más nos afecta, el contrabando de tabaco en Costa Rica? Claro, ¿por qué cuando decimos que el contrabando de productos de tabaco como el cigarrillo? Y fíjense que yo estoy diciendo algo, productos de tabaco, porque resulta que uno tiene como la imagen verdaderamente del cigarrillo convencional, lo cual es absolutamente válido, pero no olvidemos que la industria del tabaco se viene transformando. Y entonces al lado del convencional tú vas a encontrar una infinidad atomizada de productos electrónicos, vapeadores, cigarritos electrónicos, etcétera, que también han inundado
¿verdad? A nuestras calles, nuestros puntos de venta. Entonces, cuando yo digo contrabando de productos de tabaco, es precisamente toda esa gama que va desde el cigarrillo convencional hasta lo más novedoso, que son justamente estos productos alternativos. ¿Por qué son llamativos para la organización criminal? Bueno, primero, porque son de alto consumo, son de consumo masivo. Alguien podría decir, bueno, no, la ganancia por individualidad no es tanta, pero es de consumo masivo. Entonces es la masividad lo que lo hace, digamos, volumétricamente hablando, un negocio. Pero es que además pasa por debajo del radar porque no es ni cocaína, ni fentanilo, ni es un riñón o un ojo o un hígado humano, ¿sí? Claro. Entonces pasa por debajo del radar. Socialmente no se termina de entender toda esa cadena criminal que implica la compra de lo ilícito. Y fíjate qué interesante que hay un video que yo recomiendo mucho, yo después te lo voy a enviar para que lo compartamos, yo lo posteé en mi red, en LinkedIn, que es la red social que yo utilizo y que me pueden pues encontrar allí, El Imperio de lo Ilegal, que es un video extraordinario organizado por la gente de, de Crime Stoppers Internacional, que es una rama del FBI. Entonces, ¿cómo de esta mujer que compra, o esta persona, para no ir al tema de género, esta persona que compra un producto, un bolso de marca, se va la cadena hacia atrás, armas, terrorismo, tráfico de personas, y termina una niñita que ha sido desplazada de su casa, ha sido movilizada para la producción de ese bolso de marca o de ese producto de marca ilegal, ¿verdad? Que termina justamente contribuyendo con el imperio de lo criminal. Entonces me parece un video extraordinario, muy corto y muy representativo. En los dos puntos que tú has señalado, la sensibilización. Mira, esto es trabajo de hormiga. Esto es un apostolado que toca día a día ir creando no solamente el conocimiento, sino también las oportunidades. Es decir, no basta con que nosotros le digamos a una comunidad que, mira, así esto es ilegal, etcétera, etcétera, sino que podamos ir abriendo también, junto con el sector público, las oportunidades de reemplazo y de poder llevar el pan a tu casa, porque en Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, la necesidad económica te puede empujar hacia allá. Entonces, no es solamente un tema de educación, es también un tema de cómo hacerte productivo en tu emprendimiento local, cómo volver otra vez a esta pequeña y mediana empresa, a este pequeño negocio, verdaderamente fortalecerlo. Y hay cosas muy claves en la sensibilización. Tú bien lo has dicho, si lo compras en la calle a un precio ínfimo, obvio, eso que está costando 2 pesos con 50, algo está pasando que cuesta 2 pesos con 50. Y lo más probable es que sea producto de la neoesclavitud. Pregúntate que esos 2 pesos con 50 ha sido el resultado de la explotación de un ser humano. ¿Sí? Entonces estás contribuyendo con esa explotación. En las grandes cadenas, o que también ocurre, mira, nosotros del sector privado lo que hacemos es básicamente las campañas y los operativos de ojo que lo que estás comprando, porque uno puede decir, de pronto el punto de venta no tenía mucho conocimiento y cree que esto es legal, y resulta que es un tema de desconocimiento. Y mi experiencia en esa sensibilización de grandes superficies, grandes o pequeñas superficies formales, es que al abordarlos tú directamente como sector privado, al hacer campañas ¿sabes? De desecho, de destrucción, ellos van tomando esa conciencia. Ahora, es una labor de hormiga de todos los santos días. El tema regulatorio. Mira que el tema regulatorio yo te lo pongo de la siguiente manera, como política pública. Es decir, hay un tema de política pública que abarca el tema regulatorio. Y aquí hay una cosa que a nosotros no, por lo menos yo lo aprendí así, que es el tema del análisis económico del derecho. Cuando tú impones una regulación restrictiva, excesiva, discriminatoria, pregúntate como actor regulatorio cuáles son los beneficios y los resultados que tienes de ese tipo de regulación, porque probablemente con esa regulación ni estás incrementando la recaudación, y lo que estás haciendo es abrirle la puerta a la economía
criminal a lo ilícito que va a entrar de todas, todas y que le va a satisfacer la oferta al ciudadano común. Entonces, uno, desplazas un negocio que no puede sostener una regulación de este tipo. Dos, le abres la puerta en consecuencia a la economía criminal. Tres, como Estado no tienes los recursos para implementar verdaderamente una política de este tipo, que de nuevo es regulatoria, pero también tiene que ser la política de cumplimiento. No basta tener, como tenemos siempre, cantidad de normas, cantidad de resoluciones, regulaciones que se quedan en una gaveta, porque no hay recursos humanos y financieros para precisamente implementar. Bueno, que fue un poco lo que sucedió en Costa Rica toda vez que se hacen reformas draconianas y que además se cobran altísimos impuestos. Se suponía que para que la gente deje de consumir tabaco como una medida también incluso preventiva por un asunto de salud, se colocan muchos impuestos, encarecen el producto y eso contribuye, por supuesto, a que las personas que consumen tabaco vayan a comprarlo en el mercado ilícito, ¿verdad? Que vayan a las calles a comprar las cajetillas y no al Walmart, que es una de las corporaciones más grandes de nivel mundial, ¿verdad? Entonces, yo creo que Costa Rica tiene que revisar su legislación en torno a este tipo de mercado porque es uno de los que más alimenta al crimen organizado, Víctor, en el país. Por supuesto que no es uno de los más homogéneos, pero sí, hay que hablar también de trata, de tráfico de personas, de la explotación, todo el asunto que tenemos nosotros en el país que es muy sensible, que es migratorio, y cómo las redes ilícitas, por supuesto, se sirven también de todos estos desplazamientos que tenemos desde el sur del continente en el país para ir hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿vos crees que definitivamente hay que revisar con lupa la legislación de los países para dejar de estar contribuyendo a los mercados ilícitos? Y lo otro que quisiera preguntarte de una vez para que nos amplíes de los dos temas es, bueno, hablamos del comercio ilegal, hablamos del contrabando. Hay que señalar que toda la economía criminal se sirve, se alimenta también de la evasión fiscal. Entonces, el ámbito privado contribuye con todas estas redes. Hace muy poco estábamos hablando en un podcast anterior sobre terrorismo y sobre cómo se financia el terrorismo y la complicidad de Europa o de quienes consumen algodón, que ese es otro mercado lícito que se convierte en ilícito para financiar terrorismo. Entonces, me gustaría que amplíes sobre esos dos puntos. Hay que hablar de defraudación aduanera, de la falsificación, del alcohol y de, obviamente, estos otros mercados, pero de la participación que tiene la empresa privada para fomentar que las redes ilícitas operen. Espectacular los dos puntos, Tania, y fíjate, hago quizás una previa introducción con Costa Rica. A Costa Rica la toman un poco de sorpresa porque obviamente Costa Rica, siendo un país dentro de la región relativamente estable, un país que le abre las puertas justamente a un turismo para disfrutar de las bondades que ofrece, no solamente geográficas, sino también humanas, una Costa Rica a la que le puso el ojo el actor criminal desde México, desde Colombia, y dijeron, no, aquí no hay todas estas, digamos, visiones y todo esto que como en México y en Colombia, justamente por tema de drogas, los carteles, tú sabes, tenían que moverse o tienen que moverse de una manera mucho más precavida. Entrar y salir a Costa Rica, obviamente, parecía un paraíso, no un paraíso fiscal, sino el paraíso de la economía criminal, vista la falta de experiencia y quizá hasta un punto, hasta ingenuidad del costarricense promedio, incluyendo a las autoridades. Entonces, cuando Costa Rica ahora se ve inmersa, como lo decíamos en una entrevista hace un par de semanas, hablando claro, han convertido a Costa Rica en el depósito de la cocaína de la región. Pero ojo que el depósito de la cocaína de la región va aparejado de tráfico de personas, seguridad nacional, contrabando de otros productos. Y ahí conecto con tu pregunta sobre
el tema de la complicidad de alguna manera, y fue interesante porque yo justo ahora estoy investigando sobre este tema, de cómo una empresa que produce legalmente en Asia o en el sur de este continente, sí, hay una producción legal, pero resulta que su producción legal termina transformándose en un comercio ilícito. ¿Por qué? Porque la empresa que lo produce se lo vende a un comercializador y se desentiende un poco, cierra un poco la mitad del ojo izquierdo, digamos. Y habiendo hecho esa venta, ese producto que fue producido, digamos, medianamente legal, porque no entramos a detalles de esclavitud u otro tipo de cosas, supongamos que fue manufacturado en Asia de manera legal, termina entrando por Panamá a través de una evasión fiscal, a través de un contrabando técnico, por ejemplo, y termina desde zona libre de Colón en Panamá en un multimodal hacia Costa Rica, Paso Canoa, y convirtiéndose en ilegal. Entonces, fíjate que yo ahí hablo del comercio ilícito, porque el comercio ilícito involucra no solamente los temas clásicos de propiedad intelectual, piratería, falsificación, uso no autorizado de mi marca. Esa es la clásica. Pero ojo, al lado de la clásica hay todo un tema de evasión de reglas sanitarias, evasión de controles de salud, evasión de temas fiscales. ¿Y por qué eso es relevante? Porque yo evadiendo esos controles puedo competir con un producto más barato. Si yo tuviera que cumplir con todos esos impuestos, obvio, no te puedo competir con la empresa legal que sí va por by the book haciendo cada uno de estos aspectos. Entonces, es muy importante lo que tú has dicho, Tania. El comercio ilícito es un esquema que va desde la protección a la propiedad intelectual, que es la clásica, hasta otro tema de controles como fiscales, sanitarios, de salud, que se evaden para competir a un precio irrisorio. Cuando digo un precio irrisorio, te digo esto, menos de $1, una cajetilla, cuando normalmente puede llegar a una cajetilla de producto convencional de tabaco, de cigarrillos, cuando puede costar normalmente sobre los 5, 6, 7, $8. Entonces, a ver, no hay espacio de competencia allí. Yo escribí en algún momento quién es tu verdadero competidor. Tu competidor no es mi par en la industria legal, mi competidor es el actor criminal, es el que compite conmigo. Claro. Y el otro tema que tú decías, la legislación. Nosotros, yo tuve la honrosa oportunidad de redactar en el marco del Parlamento Latinoamericano, del cual hace parte Costa Rica, una ley modelo para la prevención del comercio ilícito y la delincuencia organizada. Ese trabajo me tomó junto con Crime Stoppers Internacional y otros actores, y no es una ley de protección de comercio ilícito de tabaco, es una ley general de protección de comercio ilícito y delincuencia organizada en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, que está aprobada en el año 21. Entonces, ese fue nuestro aporte en esa pieza de rompecabezas regulatoria para que la política pública, como tú bien lo has dicho, no sea draconiana, no sea excesiva, no sea discriminatoria. La salida más fácil es prohibir. Yo prohíbo. Sí, socio, tú Claro. prohíbes, pero no tienes el control para garantizar la prohibición y le abres la puerta a la economía criminal y desplazas una pequeña y mediana empresa que no tiene cómo cumplirte con ese tipo de regulaciones. Entonces creo que tiene que verse global, tiene que verse 360, como lo decía yo la semana pasada en Nueva York. Tu mejor estrategia es verlo desde la perspectiva multidimensional, de nuevo, como lo hace el libro Inteligencia, con el general Juan Carlos Buitrago, Gremio Internacional con la doctora Claudette Bernot, Academia con Juan Carlos Sáenz Borgo, Mauricio Vieira, de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz en Costa Rica, y la visión, digamos, latinoamericana que la brinda el rector de la universidad, el doctor Francisco Rojas. Esta obra está en español, en inglés. Yo estoy seguro que pues, después compartiremos dónde la pueden conseguir y la pueden solicitar. Entiendo que hay una oficina de distribución en Costa Rica, pero son cosas que se pueden mirar. Eh, mira, lo decía, es un enfoque multidimensional y es un enfoque permanente. Tú tienes que estar Sí. permanentemente, como está el actor criminal, reinventándote, analizándote. No, tú sabes, como dirían los americanos, don't take it for granted. No lo tomes por sentado. Siempre Claro. revísate, siempre revísate. Multidimensional. Ahí es muy importante también mencionar
la participación de las aduanas, ¿verdad? La Organización Mundial de Aduanas, la OMA, porque yo creo que también hay una gran responsabilidad en el tema aduanero. No sé si ustedes, porque voy, voy iniciando con el libro, lo tocan ahí, hablan sobre, por supuesto, la participación de lo privado, ¿verdad? De la participación pública, privada, para poder resolver y prevenir el comercio ilícito. Eh, ¿Qué pasa con las aduanas, Víctor? Mira, las aduanas son el punto de entrada y de control de nuestros países. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se trata de un fenómeno transfronterizo, transnacional, la aduana cumple un rol totalmente fundamental. Yo lo digo a veces en términos muy llanos, cuando tu vecino estornuda, tú te resfrías, te da gripe o el efecto globo, tú aprietas aquí y se infla por allá. Y ahí las aduanas tienen un rol muy importante. Fíjate que entonces yo llamo allí, en la política pública, a que ustedes en Costa Rica le pongan mucha atención y mucho cuidado a algunas prácticas perversas que yo he visto en países como Colombia y México, en donde se ha pretendido un poco descentralizar el sistema aduanero, porque claro, es la vieja regla romana, divide y vencerás. Entonces, cuando tú tocas a la aduana, ciertamente estás tocando el punto de entrada de tu país. La Costa Rica hace parte, y esto es muy importante decirlo, es de los 4 países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE. Está México, Chile, Colombia y Costa Rica es el país número 38. Y dentro de esto que yo digo, porque también hay que dar un mensaje esperanzador, bueno, yo como Costa Claro, Rica, ¿qué puedo hacer? Bueno, tú haces parte de la OCDE y en la OCDE, precisamente en el año 2019, una división de trabajo especializada que nosotros hemos apoyado desde los sectores privados, contra el comercio ilícito y la delincuencia organizada, pues la OCDE sacó un manual de buenas prácticas de código de conducta para los temas de zonas libres y zonas francas. Eso está disponible en línea. Entonces, si yo soy un congresista, un parlamentario costarricense o un ente regulatorio administrador, yo sé que como parte de la OCDE, Costa Rica puede mirar ese código y esas buenas prácticas. Entonces, de nuevo, aduanas es fundamental, es muy importante que Costa Rica sea parte de la OCDE. Costa Rica también es parte del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Entonces, Costa Rica puede mirar perfectamente la legislación modelo en temas de seguridad que hay allí. Ahí hay una ley modelo contra la extinción de dominio o para la extinción de dominio, que no es otra cosa que sustraer al ente criminal esos bienes habidos o que le sirve para la logística criminal, camiones, depósitos, cuentas, etcétera. Costa Rica es parte del Parlamento Latinoamericano. Costa Rica es la sede de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz. Es decir, no todo es malo, es lo que te quiero comentar y es el mensaje esperanzador que yo quiero dar. Y al lado de aduanas, obviamente, tienes los sectores de seguridad. Nosotros nos reuníamos con su ministro, con el ministro costarricense de Seguridad y justamente ampliábamos todos estos temas y la importancia que tiene el entrenamiento, el enriquecimiento de capacidades, el intercambio de información con el sector privado. No colocarse, tú sabes, yo me presento, Tania, aquí viene este que huele a tabaco. No, yo no huelo a tabaco, socio. Y no huelo a tabaco porque yo vengo aquí a hablar de comercio ilícito y de delincuencia organizada, que puede ser desde un riñón claro. hasta una bebida alcohólica, hasta un bolso de marca. Entonces, no, vamos a presentarnos como tenemos que presentarnos. Bueno, ahora que decías esperanza para ir cerrando, Víctor, porque nos ganó el tiempo. En el libro plantean soluciones, recomendaciones. Perfectamente podría servirse Costa Rica, vos lo decís, hay buenas prácticas. Yo soy de las que piensa que todo está dicho, todo está escrito, y lo decíamos la otra vez en la UPAS, ¿verdad? Sí, ya está ahí, es servirnos de lo que ya existe, de las buenas prácticas, los buenos ejemplos para poder combatir todo esta economía criminal que además nos tiene a nosotros, porque lo que estamos viendo en el tejido social y en el día a día con los homicidios dolosos hace parte de todo esto, todo este encadenamiento y las redes ilícitas.
soluciones. Existe, por ejemplo, el marco SAFE, que tiene pilares básicos, fundamentales de la OMA y buenas prácticas que emanan de la OCDE. Bueno, Costa Rica se metió en las grandes ligas, debería de estar tomando de OCDE mejores prácticas y aterrizándolas en la política criminal nacional. Pero algunas recomendaciones puntuales para cerrar, para que este país pueda combatir la economía criminal, que bueno, es complicado porque es global y hace parte del Producto Interno Bruto, y también yo siempre señalo que desafortunadamente está en el sistema financiero nacional el dinero sucio, que obviamente se lava y que está ahí, y que además también nosotros hacemos parte de un efecto globo que señalabas. Hay extinción de dominio en el sur, hay extinción de dominio en el norte, yo también lo señalo, estamos aquí en ese efecto globo. Hablar de extinción de dominio en este país, aunque usted no lo crea, don Víctor, está satanizado. Entonces hay que revisar capitales emergentes y hacer las reformas necesarias. Pero desde tu perspectiva y conforme a lo que abordaron con la UPAS y con todos los especialistas, ¿cuáles serían las soluciones más rápidas, más inmediatas para nuestro país, por ejemplo? Eh, yo, la más rápida es verdaderamente no cerrar los ojos ante el problema. Entonces, espacios como el que tú, Tania, propicias con TMR de divulgación es precisamente de las cosas más inmediatas que nosotros tenemos que hacer. Divulgar, que esto se sepa, que este incremento en los homicidios dolosos, esta violencia que está ocurriendo nunca antes vista en Costa Rica, es precisamente producto de la economía criminal. Tú lo decías hace un momento y no lo extendí, pero es la colaboración y la cooperación público-privada. Costa Rica también hace parte de, obviamente, la Organización de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Bueno, señores, dentro de la Agenda 2030, el objetivo 17 habla alianzas para alcanzar estos objetivos. Y esas alianzas también pasan por la cooperación público-privada. No seamos irracionales en el entendimiento del problema. No porque que tiene que haberla, una política de control de productos de riesgo, de alcohol, de azúcar, de tabaco, de lo que sea. No por esa política, ¿verdad? Cerremos los ojos para poder enfrentar un problema que la organización criminal conoce muy bien. La organización criminal tiene abogados, contadores, especialistas de mercadeo, todos esos le hacen la publicidad, todos ellos saben a dónde tienen que pinchar para que efectivamente la extinción de dominio sea satanizada en Costa Rica. Cuando Costa Rica, siendo parte del Parlamento Latinoamericano, puede servirse perfectamente de la ley modelo, que además yo la trabajé en su momento como apoyador de la misma, porque viene del sistema de Naciones Unidas. Entonces, me explico, como tú decías, Tania, no hay que reinventar la rueda, ahí está. Claro. De manera inmediata, divulguemos, trabajemos en el conocimiento, no cerremos los ojos. Yo confío en el espíritu ciudadano del costarricense, como confío también en el espíritu ciudadano de todos los países que visito y que trato de rescatar. Mira, a veces uno ve esas sociedades o esas comunidades más necesitadas y son la cosa más hermosa por la cual tú te tengas que pasear. Y tú dices, mira, es que caen en esto porque nosotros no le estamos dando desde el sector privado o desde el sector público o de ambos una oportunidad. ¿Ves? Entonces yo pienso que allí es súper importante que sigamos trabajando. Esto es una lucha de todos los días. Esto no es overnight, esto no ocurre así, ¿no? De prender y apagar el foco. Claro. Víctor, muchas gracias. ¿Dónde encuentra la gente? Porque ya me preguntaron dónde encuentran el libro, cómo lo pueden comprar. El libro ha sido publicado por mi editorial acá en Colombia. Digo mi editorial no porque yo tenga participación, sino porque me han publicado varias cosas. Se llama Editorial Dique, D de Dinamarca y de Italia, K de kilo, E de España, Dique. Si ustedes ponen en Google Editorial Dique, ahí va a aparecer perfectamente el carrito, la referencia, etcétera. Sí. Y en Costa Rica, obviamente, tienen la Universidad para la Paz, con lo cual comunicarse a la Universidad para la Paz también podría ser un buen puente para el libro. Como es un libro académico y es la primera edición,
no lo hemos puesto todavía en estas cosas como Amazon, pero eventualmente irá para allá, porque la idea es que también esté disponible en sus versiones electrónicas. Está en inglés, está en español, pero mi recomendación es entrar en Google a editorial Dique y por allí ir navegando. Y llegan, de acuerdo, en todo caso lo vamos a colocar dentro de la información que tenemos en el Facebook en vivo, en la página TMR Consulting. Víctor, de nuevo, muchas gracias, nos vamos a estar encontrando, espero yo que de una forma recurrente, para poder abordar todos estos temas, incluso con parte del staff de la Universidad para la Paz, que hay una gran oportunidad para que sigamos sensibilizando y invitadísimo para otros episodios en nuestro canal. Y a todos ustedes un agradecimiento como siempre por estar acá. Compartan, pueden ir a buscarlo a nuestro canal en YouTube y escucharlo y recompartirlo para que sigan haciendo lo posible. Y un agradecimiento especial para Supli Servicios y Arco Consultores, que son los que hacen posible este espacio. Así que a seguir compartiendo para que esto siga en el espectro público y podamos seguir incidiendo positivamente con la prevención del delito.